Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús y a todos los amigos que nos ven. En esta oportunidad quiero que nosotros revisemos un tema muy especial, muy importante. Y hace algunas semanas estuve viendo un video del pastor Suyel donde estaba hablando acerca del matrimonio, del divorcio, y el presentador le hacía algunas preguntas con relación a si un cristiano se casa siendo cristiano y se divorcia por causa de adulterio, si se podría o no volver a casar. La respuesta que él da es que sí. También estuve viendo algunos otros videos para mirar si algunos pastores también bien conocidos daban o coincidían con la misma respuesta, y la verdad fue así. Por ejemplo, en el caso del pastor Jaciel Rodríguez también afirmaba lo mismo, y en el caso de Edgar Escobar, el de Biblia Libre, también afirmaba lo mismo. Entonces me fui a estudiar un poco lo que enseñan las Escrituras y quiero que miremos, ¿verdad?, si realmente eso es lo que la Biblia enseña, si es posible o no es posible. Quiero que revisemos esa doctrina, esa creencia, y mirar si las Escrituras aprueban el recasamiento. Si has llegado hasta aquí, te pido que no te vayas. Vamos a analizar esto juntos, así que veamos. Imagínate una persona que es creyente en su matrimonio y por una causa de infidelidad decide divorciarse. ¿Puede esa persona volver a casar? Claro que sí. Eso, ahí vemos la pregunta sencilla, concreta y directa que le hace el presentador. Una persona se casó siendo cristiana, le fueron infiel, ¿puede volverse a casar? Respuesta de Suyel, claro que sí. Miremos también la respuesta de Jaciel Rodríguez. ¿Qué dice la Biblia del divorcio y el recasamiento? ¿Puede alguien divorciarse y casarse otra vez cuando la otra persona consuma un pecado de adulterio? La otra persona queda libre para casarse otra vez si desea. Entonces allí estamos viendo la respuesta, ¿no? Cuando una persona estando casada en Cristo Jesús le sean infiel, queda libre para casarse de nuevo. Queda libre para casarse de nuevo. Miremos entonces por último al pastor Edgar Escobar. Vamos a ver qué él dice. ¿Y si me divorcié siendo cristiano? Primero, sí puedes volverte a casar si la causa del divorcio fue la inmoralidad sexual. Eso, es muy importante que nosotros anotemos varias cosas allí que también lo menciona el pastor Suyel, y es que ellos utilizan la expresión quedas libre, es decir, estás libre para volverte a casar siempre y cuando la causa sea por inmoralidad sexual. Les voy a dejar los videos abajo para que ustedes puedan revisar totalmente los videos, y asimismo ustedes puedan mirar las razones y los argumentos que ellos dan. Pero todo está basado en Mateo 19:9, que es donde nuestro Señor Jesucristo responde acerca de este asunto, ¿verdad? Y quiero que nosotros analicemos algo. Este tema es muy importante, es muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando usted enseña algo, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, ¿verdad?, capítulo 3, si no estoy mal, o capítulo 4, él le dice que cuídese de usted mismo y de la doctrina. Persevera en ello, porque con esta te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Es decir, que la persona que enseña la palabra, que comparte la palabra, debe de interpretar conforme a la forma que el Espíritu Santo le ha asignado a las Escrituras. Porque si no interpreta correctamente, puede ser que haga perder a esas muchas personas y se pierda a sí mismo. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque de esto depende si es cierto lo que ellos dicen, gloria a Dios. Pero si es falso lo que ellos dicen, está mandando a adulterar, y ya sabemos que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y tampoco aquellos que le colocan palabras en la boca de Dios, tampoco heredarán el reino de los cielos. Ningún mentiroso, ni que ame ni practique mentira, enseña Apocalipsis, heredará y entrará en las puertas de la gran ciudad. Entonces, esto es una advertencia muy importante que nosotros debemos de entender, porque el tema no es sencillo, el tema es demasiado delicado. Así que vamos a revisar el contexto. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El Señor Jesucristo responde o aparece ese mismo relato. Si nosotros no tomamos los tres evangelios, entonces no vamos a interpretar correctamente las Escrituras. Por eso es muy importante tener en cuenta los evangelios y tener en cuenta el contexto, porque si no, entonces yo voy a hacer una afirmación apresurada. Entonces, vamos al versículo de Mateo 19:9,
Y el Señor Jesucristo le responde a los fariseos y les dice: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si nosotros solamente leemos este versículo, ahí claramente podríamos interpretar de que toda persona está libre para volverse a casar siempre y cuando se haya divorciado por causa de adulterio. Pero no solamente toda persona está libre para volverse a casar, sino también la persona que traicionó o que cometió el adulterio también está libre para volverse a casar. Entonces, vamos a mirar, número uno, el contexto. Número dos, cómo se relaciona, ¿verdad?, con los otros versículos, ¿verdad?, con los otros evangelios. Y número tres, vamos a mirar cómo Pablo termina hablando y desenrollando todo este asunto para que nosotros verdaderamente sepamos qué es lo que el Espíritu Santo intentó decir en su palabra. Voluntariamente el Espíritu Santo coloca esto así para que verdaderamente nosotros vayamos y estudiemos. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros no estudiamos diligentemente, entonces no podemos verdaderamente entender lo que Dios quiere decirnos. Pedro dice que el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes, las personas perezosas y las personas que practican el pecado no pueden entender. Y no solamente las escrituras del apóstol Pablo, sino las demás escrituras, las otras escrituras, es decir, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, dice que tuercen para su propia perdición. Entonces, revisemos entonces el contexto para que nosotros miremos de qué el Señor Jesucristo está hablando. En el versículo 2 de Mateo 19 dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Había muchas personas, el Señor estaba haciendo sanidades, también estaba enseñando, y de repente aparecen los fariseos queriéndole colocar una trampa. La pregunta que le hacen ellos es: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Nuestro Señor Jesucristo le va a responder a ellos de la siguiente forma. Versículo 4. Él respondiéndole les dijo: ¿no habéis leído? Es decir, lo primero que el Señor les dice: ustedes están preguntando por el divorcio. Pues déjenme decirles que si ustedes están preguntando por el divorcio y que me preguntan que si es lícito divorciarse por cualquier causa, déjenme decirles que ustedes tienen un gran problema de ignorancia acerca del matrimonio. Es como que yo decir si responder a la salvación se pierde o no se pierde sin explicar qué es la salvación o sin entenderla. Ese es el abrupto que ellos están cometiendo. Entonces nuestro Señor Jesucristo les dice: mire, ustedes ignoran realmente que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Él les habla de la creación del mundo, les habla de que Dios casó a Adán y a Eva, y a estas personas que casó, ¿verdad?, les ordenó que unieran su cuerpo, unieran sus almas, ¿verdad?, y procrearan, se extendieran por toda la creación. En el versículo 5 agrega dos características importantes acerca del matrimonio. Si nosotros no podemos definir qué es el matrimonio, no podemos entender entonces lo que el Señor está hablando acerca del divorcio o cómo le va a responder a la pregunta de si es lícito divorciarse por cualquier causa. En el versículo 5 va a decir lo siguiente: dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí aparece un primer aspecto fundamental. El hombre dejará su casa, se unirá en cuerpo y alma a su mujer y serán un solo cuerpo. Esa expresión, un solo cuerpo, debido a que el cuerpo no se puede dividir, agrega la primera característica, la indisolubilidad. Es decir, que el matrimonio es indisoluble. El versículo 6 va a agregar la segunda característica repitiendo la primera. Dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Una sola carne, un solo cuerpo. Lo que Dios unió, juntó, enlazó, no lo separe el hombre. Entonces aquí agrega la segunda característica: lo que Dios unió no lo separe el hombre, indicando que el diseño que Dios le dio al matrimonio tiene que ver con que no es indisoluble, y segundo, que el matrimonio es permanente. Si nosotros entendemos estas dos características, luego leemos la respuesta en el versículo 9, luego leemos los evangelios y luego leemos las cartas apostólicas, vamos a entender entonces qué nuestro Señor Jesucristo quiso decir en ese versículo. Luego le dice, el versículo 7,
le preguntan los fariseos, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Si es que el hombre no puede hacer nada para separarse, para romper con ese contrato matrimonial, entonces ¿por qué Moisés mandó a divorciarla? ¿Por qué un hombre mandó a divorciarse de su mujer? ¿Por qué mandó esto? Versículo 8, él les dice, por la dureza del corazón Moisés les permitió esto. Les permitió divorciarse, pero en el principio no fue así. Entonces el Señor repite que la base, la definición del matrimonio y sus características están establecidas desde el principio, no están establecidas en la ley. Nosotros debemos entonces entender las ideas que rodean el matrimonio en la ley, pero debemos de comprender que no podemos hacer un ajuste, ¿verdad?, directamente con lo que el Señor Jesucristo está hablando acá en la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley el adulterio no ocasionaba el divorcio. El castigo por el adulterio generaba un muerto y claramente las Escrituras enseñan que allí la persona quedaba libre. Entonces la ley no permite entender, ¿verdad?, por qué causa verdaderamente si se puede divorciar o no. Porque número uno, Dios no diseñó, ¿verdad?, el matrimonio para divorciarse. En la ley Moisés lo que hace es permitirlo, no mandarlo. Y habían algunas causas por las cuales sí se podía divorciar. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:1 habla de que si el hombre hallare algo indecente en la mujer, podía darle carta de divorcio. Algo indecente es algo irrespetuoso si la mujer era imprudente, si la mujer era desordenada, si la mujer era grosera. Podía que darle carta de divorcio. En Éxodo 21, si no estoy mal, también comienza a hablar acerca de una mujer, ¿verdad? Si el hombre no cumplía con el sustento, no cumplía con el cuidado, y si no cumplía con el deber marital, es decir, con la relación conyugal, entonces la mujer, si no cumplía estas tres cosas, la mujer quedaba libre para volverse a casar. Pero entonces no podemos conectar las causas del adulterio con el Nuevo Testamento de esa forma deliberada, porque sencillamente en el Antiguo Testamento el adulterio solamente generaba un viudo y un muerto. Es eso. Entonces, a esto el Señor Jesucristo dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ya teniendo en cuenta esta sentencia, si la entendemos de que el hombre que se divorcia por causa de adulterio queda libre para volverse a casar, y la que traicionó, el que traicionó, también queda libre para volverse a casar, entraría en conflicto no solamente con lo que el Señor está diciendo antes, sino con lo que Pablo está mencionando y con las características intrínsecas que tiene el matrimonio, es decir, con el diseño que nosotros podemos ver en el matrimonio de que es indisoluble y que es permanente. Es decir, que el hombre no puede soltarse, liberarse de su cónyuge. No puede, es decir, mujer o hombre, no puede. Entonces, vamos a mirar la respuesta que el Señor Jesucristo no le da a los fariseos. Esta es la que le da a los fariseos. Vamos a ver la que le da a los discípulos. Porque los discípulos también vuelven y preguntan por lo mismo. En Marcos capítulo 10, verso 1, comienza la misma narración, ¿verdad? Explica, ¿verdad?, la naturaleza, el diseño del matrimonio. Y en el versículo 11... dice, en el versículo 10, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Ojo, los discípulos no procesan lo que el Señor dijo, de que el que se divorcia, a no ser por la cláusula de excepción, puede volverse a casar, y la divorciada también puede volverse a casar, si es por fornicación o adulterio. Los discípulos le vuelven y le preguntan para ver si realmente eso es lo que el Señor quiso decir, si realmente se podían casar de nuevo por causa de adulterio, pero el Señor lo que hace es aclarar cuál era el sentido que Él estaba dando a lo que le estaba explicando a los fariseos. Él les dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Entonces, Él aquí agrega dos condiciones para que ocurra el adulterio. Número uno, divorciarse, y número dos, volverse a casar. La persona que se divorcia y si se vuelve a casar comete adulterio, pero no la que se divorcia.
Él intentó decir que la persona que comete adulterio es causa para divorciarse. Si lo traicionaron, es causa para divorciarse. Pero si se divorcia y se vuelve a casar, entonces comete adulterio. Él les enfatiza a los discípulos lo que respecta a la naturaleza del matrimonio, que el hombre no puede hacer nada para separarse. Es un decreto que Dios estableció y Él no puede establecer un contradecreto. Él no puede negar, violentar la ley matrimonial. Es hasta que la muerte lo separe, de acuerdo a Romanos 7, si no me equivoco. Es hasta que la muerte lo separe. Entonces, Él les continúa diciendo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y lo mismo la mujer, comete adulterio contra su marido. Pero miren que aquí Él les está diciendo, no les está hablando de la cláusula de excepción. Les está hablando de dos condiciones que automáticamente, si las cumplen, cometen adulterio. Estas son las dos condiciones que Pablo menciona y prohíbe que si se divorcia, que es correcto, se vuelva a casar. Vamos a mirar entonces el capítulo 7 de Primera de Corintios y miremos que realmente Pablo reconoce una causa de forma implícita, la reconoce, pero las Escrituras nos enseñan de que la persona debe quedarse sin casar. Leamos entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Es decir, estos son mandamientos, no es algo opcional. Arriba Él dio su parecer, su juicio. Dice que la mujer no se separe del marido. Entonces, a los que están unidos en matrimonio, recordemos que la iglesia de los Corintios estaban dentro de una sociedad que no entendía las reglas matrimoniales. Una sociedad donde podían tener muchas mujeres, donde podían vivir sin casarse. Y Pablo les está explicando de forma clara en qué consiste el matrimonio y qué deben de hacer las personas que se casan. En caso tal que se divorcien, ¿qué deberían de hacer? Número uno, él ordena que no se separe del marido. Le ordena a la mujer. Pero luego dice, y si se separa, arrepiéntase y vuelva con su marido. No, y si se separa es que reconoce que hay una causa implícita que puede conllevar a el divorcio. Pero él no le dice, y si se separa, entonces usted queda soltera. No, él le dice, y si se separa, entonces quédese sin casar. ¿Por qué? Porque si se casa, de acuerdo a lo que leímos en Marcos capítulo 10, verso 11, si la que se divorcia o el que se divorcia y se casa comete adulterio. Entonces Pablo dice, y si se separa, que es lícito, se puede divorciar, pero si usted se casa, comete adulterio. Por eso Pablo, a través del Espíritu Santo claramente, o el Espíritu Santo más bien, a través de Pablo, le dice, y si se separa, si se divorcia, quédese sin casa. Ustedes y yo podemos notar algo muy interesante. Tanto el pastor Suyel como Edgar dijo que la persona quedaba libre. Ese término libre no aparece para los que se han casado del Señor. Solamente aparece para los que no se han casado o para los que se casaron no estando en el Señor y ya en Cristo, ¿verdad? Pueden soltarse. Podemos leer algo interesante. Terminemos de leer el versículo 11, luego leemos esa parte. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces tiene dos opciones la persona. No tiene la opción de volverse a casar. Tiene que quedarse sin casar o reconcíliese con su marido. Es decir, vuelva a hacer vida con su marido. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante, que el diseño que Dios le dejó al matrimonio es indisoluble y es permanente. Pero entendiendo que vivimos en un mundo caído, Él expone una puerta para que la persona que sufre el agravio, que le fueron infiel, pueda conservar la paz, porque el adulterio quita la paz. El adulterio es algo demasiado duro, emocional, espiritual, físicamente, incluso para la persona. Pero entonces Dios expone una puerta. Dios no puede dictar un contradecreto diciendo, sabe que se vuelve a casar para anular el matrimonio, porque Él ya lo diseñó de forma permanente e indisoluble, sino es que lo que hace es poner una puerta. Es decir, es como activar una ruta de protección para la persona que sufre el agravio. Es decir, puede separarse, puede dejar de convivir con la persona, pero no puede volverse a casar. Eso es lo que el Señor
enseña, lo que el Espíritu Santo enseña acerca del matrimonio y del divorcio. Por ejemplo, volviendo al tema de que la expresión libre no aparece y no lo utiliza para personas que se casan en el Señor, sino para personas que no se han casado o que se casaron no estando o no siendo cristianos. Por ejemplo, allí mismo en el capítulo 7, pero el verso 27 dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte, no procures liberarte. Es decir, no lo procures, lo puedes hacer, pero no lo procures. Estás ligado a mujer, estás casado y viniste a Cristo estando casado, no procures liberarte. Puedes hacerlo, puedes liberarte, pero no lo busques. ¿Por qué? Porque puede ser que a través de tu fe el Señor pueda salvar a tu mujer o a tu pareja o a tu marido en el caso de la mujer. Luego dice: estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces aquí podemos ver verdaderamente sí lo que Pablo intenta decir o lo que el Espíritu Santo intenta decir, porque si leemos solamente un versículo, no conectamos los evangelios, no conectamos las cartas apostólicas, entonces vamos a concluir erradamente, equivocadamente. Y ¿saben algo, hermanos, usted amigo que me escucha? Esto es más interesante aún, porque el capítulo 7 termina con la sentencia de lo único, con la única causa que puede disolver el matrimonio, y es la muerte. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7, verso 39? Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Está ligada por la ley, por el decreto del matrimonio, el decreto matrimonial. Lo vincula, la une a su marido mientras vive. Esta es la condición: mientras vive tiene que estar unida a su marido. Está casada con su marido. Luego dice: pero si su marido muriere, libre. Ahorita sí aparece la expresión libre. Está para casarse con quien quiera, con tal de que sea del Señor, con tal de que sea cristiano, con tal de que cumpla las condiciones para casarse, porque hay muchas otras, no solamente porque es cristiano, sino es que hay muchas otras para poderse casar, pero tiene que ser del Señor. Entonces allí sí aparece la expresión queda libre. Acá no aparece de que la que se separa queda libre, sino que le dice quédese sin casar. ¿Por qué? Porque el adulterio, lo único que puede usted hacer es romper la convivencia con la persona, pero no puede automáticamente disolver el matrimonio delante de la presencia de Dios, porque el matrimonio es permanente. Por eso mi advertencia, mi consejo es para las personas que piensan contraer matrimonio, que lo piensen muy bien, porque es una decisión permanente. También exhorto a todos los pastores, a los antes tres mencionados, y también a todos los pastores que tienen y que enseñan de esta forma, que enseñan el recasamiento, que reflexionen, que verdaderamente piensen y mediten sobre lo que han venido haciendo. ¿Por qué? Porque muchos ya han recasado, hermano. Muchos ya han mandado a las personas a adulterar. Muchos han enviado a la persona a la condenación. Muchos ya han muerto así. Entonces, escuchen lo que estoy compartiendo, que es en el Señor. Y si usted tiene un amigo, una amiga que se divorció siendo cristiano, siendo cristiana por adulterio, y supuestamente se volvió a casar, pero está adulterando, enséñale este video, compártale este video para que la persona verdaderamente libre su alma. Si usted considera que lo que compartí hoy es interesante, es edificante, le pido que se suscriba, deje su comentario, déle me gusta, active la campana, para que así nos ayude a elaborar material de edificación y que le sirva a todos ustedes. Los que ya se han casado, también apártese de esta pareja. No importa si tiene hijos, no importa si tiene mucho tiempo con la persona, libre su alma porque está bajo condenación, pues está pecando, está adulterando. No siendo más, los saluda su hermano y amigo José Luis. No se olvide, ¿verdad?, dejar los comentarios allí. Estaremos subiendo más videos como este, interesante y edificante para toda la comunidad y para todos los creyentes. Dios les bendiga.